En la última clase habíamos visto cuál había sido el camino que había seguido Vélez para crear esa obra que tuvo vigencia durante más de 100 años, como decíamos. Allí vimos cómo el codificador había tomado distintas fuentes provenientes de, a veces, de la legislación española, el código francés, la obra de Freitas, muchos autores latinoamericanos como Andrés Bello, Acevedo, como había indirectamente tomado la fuente del derecho romano y cuál había sido la estructura de ese código que principalmente era, digamos, estaba basada en un método muy claro, que era la división en libros, los títulos preliminares, el título complementario, y que su contenido, su columna vertebral, estaba dada fundamentalmente por ciertos principios que Vélez había querido dejar ya sentados para que de alguna manera rija a la sociedad argentina también durante muchos años, ¿no? Como puede ser la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad de formas, una posesión o propiedad basada fundamentalmente en los principios del derecho romano, la tradición de la cosa. Por otro lado, en materia de responsabilidad por daños, una responsabilidad basada en los elementos subjetivos, ya sea culpa o dolo, un criterio muy rígido en cuanto al derecho de dominio, es decir, un derecho de dominio bastante amplio, poco, si se quiere, poco limitado. Esa serie de principios, bueno, como toda obra, van a ser luego de alguna manera revisados en base a lo que es la evolución de la sociedad, ¿no? La sociedad va cambiando, va modificando su forma de vivir, van naciendo nuevas instituciones del derecho, la regulación que aparece en un código comienza de algún modo a crujir, es decir, comienzan a verse la necesidad de ciertas reformas a esa estructura, y por lo tanto, como ustedes se imaginan, a partir de la sanción del código, digamos, luego de un tiempo van a ser necesarias distintas reformas, ¿no? Piensen que el código, como decíamos en la clase anterior, comienza, digamos, a regir en 1871, una obra muy extensa y que por lo tanto va a generar, esa misma regulación va a generar una serie de inconvenientes hasta por la interpretación de lo que el codificador quiso decir en algunos artículos, ¿no? O en algunas normas. Si bien los tribunales van a ser los encargados de interpretar esa norma, también allí es importante, ¿no? la opinión doctrinaria, ¿no? Por eso ustedes van a ver en la historia del derecho civil en la Argentina, van a ver que hubo comentaristas muy importantes del código, que sus obras son muy cercanas a la obra de Vélez y que se encargan precisamente de tratar de interpretar todas las normas de Vélez en su código, ¿no? Si uno lee el código comentado de Llerena, por ejemplo, se va a dar cuenta de todo lo que tuvo que hacer un intérprete del derecho para, de alguna manera, comentar lo que había querido decir Vélez en esa obra. Pues bien, esa evolución de la sociedad argentina va haciendo necesarias una serie de modificaciones a esa normativa de Vélez que, digamos, se da fundamentalmente a través de la sanción de leyes. Esto porque, bueno, porque en realidad
esta, podríamos decir, el Código Civil que nos rige, ninguno de los intentos de modificación, de modificación, más que de modificación, de suplantación, de suplantar el Código de Vélez por una obra totalmente distinta y nueva, no ha dado resultado. Esa no ha sido la opción que tuvo nuestro derecho civil en la Argentina, sino que lo que ha primado es hacer ciertas variaciones, ciertas variantes, ciertas modificaciones, agregados de artículos, leyes complementarias, pero sin tocar la estructura original del Código de Vélez Arfiel. En ese sentido, ustedes van a ver en los libros de texto la referencia a algunos anteproyectos, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a la etapa previa al decreto ley 17711, van a ver la mención al anteproyecto de Bibiloni como el primer intento, un intento que se da en 1926, es decir, 40 años después de la obra de Vélez, que no tuvo éxito tampoco en su sanción. Van a ver un anteproyecto también basado en el proyecto de Bibiloni, pero que es de 1936, que tampoco tuvo éxito, y otro anteproyecto del doctor Jambías en 1954, donde, bueno, también se intenta hacer una reforma sustancial, es decir, una adecuación sustancial de la obra de Vélez a las ideas imperantes en ese tiempo. Ninguno de esos intentos, como les decía, tuvo éxito, y por lo tanto lo que se puede advertir en la evolución del derecho civil en la Argentina en esa época es más que todo la sanción de ciertas leyes, ¿no?, que regulan, al ser incorporadas al Código Civil, regulan ciertas instituciones novedosas, si se quiere. Bueno, piensen ustedes en, por ejemplo, una ley que incorpora, digamos, la figura de la adopción, ¿no?, que no estaba prevista en el Código de Vélez, y que muchos años después va a haber una ley de adopción que introduce esa figura dentro del derecho civil argentino. Una ley como la 13.512, que incorpora la figura de la propiedad horizontal en cuanto al nuevo régimen que no estaba previsto en el Código de Vélez Arfiel. Tuvo también una incidencia importante lo que es la ley 14.394, que es una denominada ley ómnibus, donde se introducen muchas figuras novedosas. En su caso, creo que mencionábamos en las clases anteriores, por primera vez aparece durante un tiempo la figura del divorcio en la Argentina, que tuvo muy poca vigencia, porque el golpe del 55 va a derogar, el gobierno del 55, lo que se conoció como Revolución Libertadora, va a derogar esa norma, ¿no?, que se llamaba también, o se la llama ley ómnibus, porque contiene un montón de instituciones que aparecen bastante mezcladas. No es una ley que regule, digamos, un tema en particular. Ahí van a ver régimen que tienen que ver, por ejemplo, con el bien de familia, algunas cuestiones referidas al régimen de menores, otras referidas a lo que es, digamos, la ausencia con presunción de fallecimiento, es decir, un conjunto de artículos que tratan temas totalmente diferentes, pero que
se optó por regular en una sola norma todos esos temas. Durante todo este tiempo es muy importante detenerse en la fuerza de variante o en la fuerza modificadora que ha tenido la jurisprudencia. Es decir, una vez sancionado el Código Civil, en realidad los que comienzan de algún modo a tratar de interpretar el código y buscarle la forma de aplicación específica son los jueces, ¿no? Como en toda situación jurídica, ante la vigencia de la norma y un caso concreto, los jueces buscan la aplicabilidad de las normas, en este caso la del Código Civil, y a veces se encuentran con muchos obstáculos para una solución justa del caso. Entonces, cuando el Código de Vélez no les daba la posibilidad quizás de una solución justa, los jueces buscan de algún modo tratar de echar mano a otros principios del derecho civil, en este caso, que no están en el Código, para tratar de morigerar de algún modo el bloqueo que producía la inexistencia de norma que trate el caso, o a veces una solución que aparecía en el Código de Vélez y que por lo tanto no estaba alineada con una solución justa del caso planteado. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, en materia de intereses, sobre todo sobre deudas que distintas personas tomaban, muchas veces el código no traía una solución específica para tratar de morigerar, por ejemplo, la carga de intereses de esa deuda. Muchas veces lo que se producía era una situación de usura, podríamos decir, y los jueces se veían imposibilitados quizás de una solución que provenga directamente de una norma del código, y tenían que hacer todas construcciones jurídicas para tratar de llevar una solución justa al caso, de tal manera que el acreedor no se vea beneficiado injustificadamente por la carga de intereses sobre el deudor. Un sinnúmero de esas situaciones comenzaron a de algún modo horadar la solidez de las soluciones que aportaba Vélez, y comienza a ser necesaria una revisión de toda la normativa prevista por Vélez para adecuarla a los nuevos tiempos que la sociedad argentina estaba viviendo. Es decir, en todo ese tiempo, piensen ustedes, durante 100 años se va modificando toda la estructura social, van teniendo nuevas necesidades de la sociedad, y muchas veces no aparecía la solución dentro de las normas previstas por Vélez Arfield.